Ella es doctora en Ciencias de la Comunicación y además es especialista en políticas públicas y de género. Nur, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. El placer es nuestro también para poder seguir analizando este tema y queríamos sobre todo saber tu opinión respecto del análisis que haces de la actualidad. Erina, ¿qué nos puedes decir? Sí, tal cual como vos decías, me parece un gran avance esto que recalcabas de la noticia que muchos varones se pusieron del lado de esas mujeres. Eso quiere decir No es que menor. hay una presión social para que todas las vulneraciones por derechos a mujeres y a las diversidades sexogenéricas se vayan visibilizando. Estas cuestiones pasan en el mundo oriental y también en el occidental con diferentes formas, las vulneraciones. Por eso lo que tenemos que tener en claro es no entrar en una cuestión de islamofobia, porque esta es la República Islámica de Irán, pero nada tienen que ver las religiones ni los textos sagrados con estas cuestiones que no dejan de ser cuestiones patriarcales. En esas regiones, las mujeres, lejos de ser las sumisas que quizás nos muestran los estereotipos, son personas con mucha capacidad de fuerza, de resiliencia, porque muchas veces tienen dobles cuestiones de vulneración de derechos. Por un lado, la del machismo y por otro lado, la de los contextos en los que están, contextos de conflicto, de vulneración de derechos humanos. Y como hemos escuchado hace un tiempo de las mujeres árabes y su decisión de conducir automóviles, o vimos la imagen de Ahed Tamimi, la jovencita palestina de pelo rubio con una cabellera muy llamativa que se plantó frente al ejército israelí siendo una adolescente. Así pasa con las mujeres en el resto del mundo. Por eso esto de solidarizarnos y que la fuerza de los movimientos de mujeres recorran los países más allá de donde seamos. Ellas quizás no conocen Argentina, no conocen dónde está Buenos Aires, pero sí conocen nuestro movimiento Ni Una Menos. Por eso esta es una más de las manifestaciones que quizás a veces no se viralizan, no llegan a tomar estado público, depende a veces también de centros de poder si deciden mostrar o no lo que está sucediendo, muchas veces tiene que ver con eso. Pero obviamente estas situaciones necesitan de la alianza y de las ayudas externas. Sin duda. Quería comentar también, recién estaba leyendo, que son obligadas las niñas de 7 años, a partir de los 7 años en Irán, obligadas a usar el velo. Y son muy fuertemente castigadas también desde esa edad si incumplen con esta norma específicamente. Y también hay un muy poco acceso a los medios de comunicación. Por eso se dificulta tanto poder mostrarle al mundo lo que está sucediendo allí. Sí, pero también hay organismos internacionales. Irán es miembro de Naciones Unidas y a veces no es que desde afuera no se sepa, sino como decíamos antes, que a quienes tienen el poder no les interesa porque hay otras cuestiones como pueden ser económicas o de alianzas que por eso no se meten con los gobiernos y dejan pasar situaciones donde los derechos humanos no son tenidos en cuenta, porque en estos lugares también expresarse, vestirse en general suele ser un lugar de dominio de gobiernos y no de decisión de las personas. Pero también hay un discurso de doble vía, que eso tenemos que a veces tener cuidado y también enfocarlo, que es qué pasa cuando las mujeres sí quieren usar el hijab y no están en sus países y están en Europa, por ejemplo, cuando las obligan a quitárselo, porque eso también es violencia contra ellas. O sea, una persona tiene que poder hacer lo que quiera mientras no moleste a otras en el ambiente que esté. Y a veces está este doble discurso que parece que vemos lo que sucede en otros lados y no cuestiones que tienen que ver con otras violencias y que están más aceptadas por ocurrir en Europa, por ejemplo. Nur, quería
Quería Sí. ir específicamente a algo que vos mencionaste hace algunos instantes, que tiene que ver con Sí. cuál es la mirada que tienen los organismos internacionales, fundamentalmente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Cuál es el rol que ha tenido ante esta situación y si te parece que es lo correcto y si te parece también que deberían incidir de alguna u otra manera ante esta tremenda situación que están viviendo las mujeres en Irán? ¿Cuál es tu parecer? Sí, justamente por eso lo nombraba, porque en estos casos, si no se recibe ayuda del exterior, es muy difícil. Las mujeres se están quitando el hijab, los hombres las están asistiendo, pero después sabemos, por un lado, los riesgos de vida que corren y en qué va a terminar esta situación. Probablemente dentro de un tiempo deje de ser noticia y se vuelva a una vulneración como esta o como otra. Por eso estos organismos internacionales deberían actuar, y lo que decía antes, no suelen hacerlo o suelen expedirse con algún dictamen, pero no pasa de eso. Entonces, en todas estas vulneraciones que se dan en diferentes países, justamente los organismos internacionales se supone que para eso deberían estar, pero sucede que se callan muchas veces estas cosas, se ocultan o no se visibilizan como si tomó Estado público esta noticia. Por ahí hay demasiadas palabras, pero poco margen de acción también para la comunidad internacional, que lamentablemente poco ha hecho en el último tiempo en relación a los derechos de las mujeres, sobre todo en estos puntos del mundo. Nur, muchísimas gracias por todo este análisis que nos has brindado. Nur Jiménez Abrán, muy buenas tardes para vos. Muchas gracias.